Bienvenidos nuevamente a la materia Sistemas Distribuidos. Hoy vamos a estar presentando el trabajo práctico número 3, que consiste en un servidor DNS y un servidor de suma y resta. Los alumnos en este grupo, Bay Gonzalo y Pancita Laureano. Bueno, vamos a ir un poco a ver a qué consiste el trabajo, ¿sí? En esta actividad lo que se pide es una implementación de comunicación entre sockets de la siguiente manera. En este esquema se resume, hay que crear un servidor, tres servidores, ¿sí? Uno de DNS y dos servidores que se van a encargar, uno de una operación de suma y otro de una operación de resta. Y por otro lado un cliente. ¿Cómo funciona esto? El cliente se va a ejecutar y en su ejecución va a pasar los operandos de la función de suma o de resta. Esa ejecución lo que va a hacer es conectar al servidor de DNS, que en función de la operación que se esté realizando, ya sea una suma o una resta, nos va a devolver la dirección y el puerto del servidor que corresponda, ¿sí? Según la operación. Si es una suma, por ejemplo, supongamos que el servidor hace la suma, el servidor DNS nos devolverá la IP y el puerto del servidor A, para que el cliente pueda derivar la operación de suma al servidor A y el servidor A le dé la respuesta. Lo mismo va a suceder si es una resta, ¿sí? Nos va a devolver la IP y el puerto del servidor que se encarga de realizar la resta. Bueno, la actividad consiste en la comunicación entre estos distintos procesos que se pueden ejecutar en distintos servidores, o como en este caso que yo lo hice en un mismo servidor, ¿sí? En distintos puertos. Vamos a ir a nuestra máquina virtual y vamos a explicar un poco el código y cómo se implementó y cómo se comunican estos distintos procesos. Vamos a empezar por el cliente, ¿sí? Estamos en Visual Studio Code y acá estamos en un Ubuntu, ¿sí? Bueno, el cliente, vamos a explicar las partes más importantes del código. Tiene definido la dirección IP, ¿sí? Como vemos, está apuntando a la IP de la máquina, al localhost, y tiene definido el puerto, ¿sí? Esto corresponde al servidor DNS, es decir, donde el cliente va a tener que consultar, según la operación que esté realizando, al servidor de DNS, y el servidor de DNS devolverle la IP y el puerto del servidor para ejecutar la operación. Bueno, como vimos en anteriores ejercicios, trabajos de socket, se define una estructura sockadre-sin y se la completa con los datos de conexión, ¿sí? La, la constante AFINET, que corresponde al protocolo IP versión 4, después la dirección en este caso, del servidor de DNS, que es el que nos va a apuntar a dónde tenemos que hacer la operación, y el puerto, ¿sí? Que son los parámetros que están acá definidos. Los cargamos en la estructura sockadre-sin y hacemos la conexión socket, ¿sí? Hacemos la función para abrir el socket, ¿sí? Evaluamos si nos da -1, existe un error y lo mostramos en pantalla. De no haber error, continuamos y se hace la conexión, ¿sí? Volvemos a evaluar. Si todo salió bien, quiere decir que se pudo abrir el socket, la conexión fue exitosa y bueno, quedó abierta el canal de comunicación. Entonces esto nos permite escribir en el socket. Escribimos en el socket. ¿Qué escribimos? Este argumento viene de la función main, ¿sí? La función main recibe la cantidad de argumentos que se pasaron, ¿sí? Cuando se ejecutó la instrucción en la terminal, y la matriz de los argumentos. Estos son parámetros que recibimos del sistema operativo. Entonces lo que hacemos es pasar, acá tenemos la matriz de parámetros, y lo que le decimos es que nos pase el segundo parámetro de la matriz de parámetros. El segundo parámetro en este caso va a ser el signo del operando. Si nosotros estamos sumando, será un signo más. Y esto lo escribimos, ¿sí? En el socket.
que abrimos previamente. Escribimos este signo. Una vez que escribimos, vamos a ir saltando al código para que se vea la continuidad y la lógica. Vamos a ir al servidor IP y vamos a ver un poco del código del servidor de IP. El servidor de IP va a tener definidas las IPs y los puertos de los procesos donde se ejecutan los procesos de suma y de resta y del propio servidor de IP. Se genera una estructura socket addressing también porque se va a abrir una conexión a un socket. Se hace la llamada función socket, se le pasa los datos y se genera el bucle, ¿sí? Donde el servidor va a quedar escuchando a la espera de una conexión. Por eso el while y el bucle que permite mantener al servidor activo, esperando una conexión. Como vimos nosotros en el cliente, escribimos, ¿sí? En la conexión de socket que abrimos hacia el servidor IP y le pasamos el argumento este que correspondía al operando, que supongamos que es una suma. El servidor va a aceptar la conexión del cliente, ¿sí? En caso de que sea distinto a -1, es decir, en caso de que la conexión sea exitosa, lo que va a hacer es leer de ese socket que está abierto lo que se escribió en ese socket en una variable llamada buff, ¿sí? Va a leer eso y va a evaluar qué recibió por esa conexión de socket de parte del cliente. Si recibió un operando más, vamos a poner por ejemplo para este caso que enviamos una suma, va a grabar, va a copiar el IP de la suma que nosotros definimos al inicio de este código, cuál va a ser el servidor que nos va a proveer el servicio de suma, y el puerto. Va a grabar eso en las variables IP y en la variable puerto, ¿sí? Estamos suponiendo que es una suma. En el caso de que sea una resta, va a evaluar si es una resta y va a copiar la IP del servidor de resta y el puerto de resta en las variables correspondientes. Una vez que hizo esto, lo que va a hacer es escribir en el socket que ya está abierto la IP y el puerto correspondiente a la operación que el cliente está necesitando, ¿sí? Entonces, escribe en el socket la IP y puerto. En este caso es una suma, escribe IP y puerto del servidor que hace el proceso de suma. Volvemos al cliente. El cliente va a recibir esto, va a hacer un read, acá estamos, va a hacer un read y va a guardar en ese read la IP y el puerto, ¿sí? El servidor los escribe de este lado con esta cantidad de bytes, ¿sí? Y el cliente las recibe leyendo también la misma cantidad de bytes y las guarda en las variables IP y puerto respectivamente. Bueno, el cliente cierra la conexión. Acá se hacen algunos print para mostrar los datos que se van recibiendo y que se van comunicando. Acá lo que hace el cliente es verificar el argumento pasado, si corresponde a un signo más. De esta manera lo que hace es comparar el ASCII, ¿sí? En este caso del símbolo más, el ASCII es 43. Si corresponde el código ASCII, bueno, va a imprimir que el IP de la suma es el puerto que recibió del servidor. Y si es una resta, lo mismo pero para una resta. Acá hay algo de código que yo agregué al código que nos brindaba el trabajo práctico, porque tuve problemas para efectuar las operaciones tanto de suma como de resta. El código compilaba, se ejecutaba perfecto, pero los resultados me los concatenaba en vez de sumarlos o restarlos. Entonces, después de hacer un poco de debug, yo encontré que el problema, aparentemente para mí, era que el parámetro que se recibía de parte del cliente de esta matriz era un parámetro de 8 bytes, que luego cuando se escribía hacia el servidor se escribía con 16 bytes.
Bueno, la conclusión es que para solucionarlo pasé los argumentos a un vector de char de 16 bytes cada uno, ¿sí? Los dos operandos, tanto suma o de resta, los copié a estos vectores de char. Entonces modifiqué un poquito esta función de servidor de cálculo, le pasé estos parámetros, ¿sí? Que copié acá arriba, y le pasé el tamaño de estos parámetros, ¿sí? Que en este caso lo definí como un vector de char de 16, o sea que lo que pasa acá es un sizeof, que básicamente es un 16. Bueno, y lo que hace es ejecutar la función de servidor de cálculo. La función de servidor de cálculo que va a hacer una conexión, también va a abrir una conexión de socket al servidor que corresponda. Según la IP que nos brindó el servidor de IP, va a ser el servidor de suma o el servidor de resta. Hace una conexión de socket, como ya vimos, abre el socket y se conecta. Verifica si hubo errores o no y continúa. Bueno, ¿qué hacemos acá? A una variable para almacenar el resultado y escribimos en el socket, ¿sí? El número, el primer operando, ¿sí? Que recibimos acá en el argumento de la función, el primer operando y el segundo operando. Esto lo escribimos en el socket que abrimos con el servidor, supongamos que estamos haciendo una suma, lo vamos a escribir en el servidor de suma. Y este size read es lo que yo agregué, que viene de acá, de este argumento, que tiene que ver con size read. En realidad no es muy representativo el nombre, ¿no? Es cuánto yo estoy escribiendo adentro del socket. Como dijimos que las variables, los vectores de char que creamos eran de 16 bytes, estamos escribiendo 16 y es lo mismo, son los mismos 16 que vamos a escribir en el socket. Escribimos en el socket los dos operandos, ¿sí? Como estamos escribiendo en el servidor de suma, venimos a ver un poquito el código del servidor de suma. ¿Qué hace el servidor de suma? Bueno, tiene definida la IP y el puerto, una estructura sockadresync que va a ser la que me define la conexión con el socket. Bueno, como vimos, todos los parámetros para la conexión con el socket. Y se pone en funcionamiento el servidor de suma. Bueno, si la conexión, el cliente escribe sobre el socket, el servidor acepta la conexión. Y acá, ¿qué sucede? El servidor de suma va a leer, ¿sí?, los dos operandos que nosotros enviamos para la suma. Los va a leer y los va a grabar en estas variables locales que define acá el servidor, num1 y num2 respectivamente. Acá hace unos print, ¿sí?, que nos va dando información sobre la conexión y sobre los números recibidos. Hace una transformación de los strings a números enteros para poder realizar la operación de suma, ya que lo que recibimos de los sockets son strings y los strings no se pueden sumar por el tipo de dato, tienen que ser enteros. Entonces esta función nos permite pasarlo a enteros. Acá hace la operación de suma propiamente dicha, y el resultado, bueno, lo imprime en pantalla y lo que hace es enviarnos el resultado de la suma, ¿sí? Lo escribe en el socket y lo envía al cliente y cierra la conexión. Lo envía al cliente, ¿sí? Entonces acá hemos visto que el cliente escribe en el socket para que el servidor resuelva la suma y después lo que hace es leer el resultado. Lee el resultado, ¿sí?, y lo muestra. Básicamente ahí está toda la comunicación entre cliente, servidor de DNS y el servidor en este caso de suma. Acá vamos a ver un poquito en las terminales cómo funciona, esto está ejecutándose. La pantalla es un poco chica y son varias terminales, así que bueno, esta la chico porque es el servidor de resta, que para el ejemplo no lo voy a usar. Está alargando un poquito porque es el cliente, y esta, si no me equivoco, es el servidor IP. Bueno,
Vamos a hacer un clear y vamos a hacer acá tengo por ejemplo, una, una suma, 3 más 8, ¿sí? Y acá tenemos alguna información que yo fui agregando para debaguear y para ir viendo cómo funciona esto. La IP de suma, ¿sí? Estamos hablando de la misma máquina en este puerto, perfecto. Acá imprimí algunos size de los argumentos que voy pasando, los operandos, 3 y 8, y el cliente recibe el resultado 11, ¿sí? Que es el resultado que me brinda el servidor, que es el que está ejecutándose acá. Tenemos servidor de suma, cliente y el servidor de NS. Vamos a ejecutar otra operación, por ejemplo, 4 más 5, ¿sí? 9. Como vemos, se ejecutó en el servidor recibió 4 y 5, hizo la suma, hizo la ejecución y grabó el socket para que el cliente reciba el resultado. 9. Lo podemos ver también en el servidor de resta, que es acá. Vamos a acomodar un poco para que esto sea más legible. Y vamos a ejecutar 6 menos 2. El resultado es 4. Bueno, perdón. Acá tenemos el servidor de resta. Resultado 4. ¿Sí? Acá, si vemos el servidor de resta, demora unos segunditos porque en el servidor de resta yo dejé los códigos que venían por defecto de sleep, lo cual en el servidor de suma los saqué a esos códigos. Acá están los sleep en el servidor de resta. Y en el servidor de suma los comenté porque como estuve haciendo un poco de debug, los comenté a ver si eso tenía algo que ver con el problema de la concatenación, pero bueno, no era así. Bueno, esto era el trabajo práctico 3, que tenía que ver con comunicación entre sockets.